Bienvenidos a este eje temático número 5 del curso de Electricidad Industrial Básica dictado por el ICT, Instituto de Capacitación Tecnológica. Mi nombre es Leonardo Campos, el instructor asignado a esta presentación. En este caso nos toca ver los motores eléctricos, los modos de arranque y la introducción al variador de velocidad. Espero que sea de utilidad para ustedes esta presentación. Comenzaremos a definir genéricamente qué es un motor eléctrico y por qué se empezó a utilizarlo. Es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica giratoria. En nuestra industria es de mucha utilidad, dado que muchos de los procesos están relacionados con este tipo de energía mecánica. Existen una gran variedad de tipos de motores eléctricos. Nosotros nos vamos a centrar en motores de corriente alterna, pero a grandes rasgos se puede dividir en dos familias de motores, uno de corriente alterna y otro de corriente continua. Los de alterna se pueden subdividir en monofásicos, ya sean de inducción o de conmutador, y los trifásicos, que pueden ser síncronos y asíncronos, de acuerdo al modo de funcionamiento. ¿Cuál es la diferencia fundamental que existe entre un motor síncrono y un asíncrono? Bueno, la diferencia radica en el modo en que se comportan respecto a la velocidad del campo rotante del estator. En próximas presentaciones veremos qué es el campo rotante, pero definamos como el motor síncrono al motor que gira a igual velocidad que el campo rotante, que está en sincronía. En cambio, el motor asíncrono gira a una velocidad menor que el campo rotante del estator. Obviamente que para entender este concepto es de suma importancia entender qué es el campo rotante. Para entenderlo, vamos a hacer uso del diagrama fasorial. En este caso tenemos una imagen de los tres fasores principales, el fasor rojo de una de las fases, el verde y el azul de las otras dos, desplazados 120 grados. En la imagen podemos observar que tenemos las tres señales desfasadas 120 grados y por cada ciclo existe una combinación continua de sus efectos. Por ejemplo, si tomamos el tiempo t igual a 0, que es la vertical donde comienza la señal que está en rojo, veremos que el campo magnético resultante, dado que la tensión de la señal roja es 0, es solamente dependiente del campo en celeste y el campo en azul. O sea que vamos a tener vector azul y celeste solamente. La combinación de esos dos campos nos da una resultante que está en color amarillo. Si dejamos pasar el tiempo y analizamos en el siguiente momento, en un momento donde ya tenemos las tres tensiones, tenemos tensión roja en un máximo positivo, la tensión celeste en 0 y la azul en un valor negativo alto, veremos que en este preciso instante el resultante del vector del campo rotante depende de la señal que está en rojo, de la fase roja y la fase azul. Y el vector resultante ha sufrido un desplazamiento en el sentido de giro antihorario. Si analizamos luego, después en el tiempo que está indicado con la flecha, vemos que en este caso la señal que cruza por 0 es la azul, entonces vamos a tener un componente rojo y un celeste. Un turquesa, por lo que el campo resultante va a depender de estos dos vectores y la resultante va a ser un vector indicado con la flecha amarilla que ya se desplazó otro ángulo en sentido antihorario.
Si seguimos analizando los diferentes puntos, volvemos a encontrarnos con la tensión de la señal en rojo cruzando por cero y el campo dependiendo del azul y de la turquesa y de la celeste. Por lo que el vector resultante, en este caso, será el que se indica en la imagen. Analizando punto a punto los diferentes tiempos de un ciclo, podemos observar que el vector resultante del campo es un vector que va rotando en función del paso del tiempo. Eso quiere decir que cuando al motor se lo alimente con señales trifásicas desfasadas 120 grados una de otra, a una cierta frecuencia, este tendrá como resultante el efecto de los tres campos, es decir, el efecto de las tres tensiones, tendrá como efecto la unión de los tres campos en un solo vector, como si tuviéramos un solo campo con un norte y con un sur rotando constantemente en el estator. Para que se entienda este concepto de campo rotante, acá tenemos un estator en el cual están distribuidas las bobinas de los tres campos que están alimentados con las tres fases que tienen 120 grados una respecto de la otra. Entonces, al aplicarle esa tensión al campo rotante, lo que se va a producir es el famoso campo rotativo. Como si tuviéramos un campo rotando constantemente. Este es uno de los conceptos fundamentales a la hora de entender el funcionamiento del motor eléctrico, dado que cuando el rotor, es decir, lo que va en el centro del motor, esté afectado por ese campo rotante y por algún motivo la velocidad del rotor sea igual a la del campo rotante, estaremos en presencia de un motor síncrono, porque se sincroniza con el campo rotante. En cambio, cuando estemos en presencia de la velocidad del rotor menor a la velocidad que gira ese campo resultante, campo rotante o campo fasorial, vamos a estar en presencia de un motor asíncrono. En el otro video lo que vamos a ver es el comportamiento de las corrientes en el núcleo del rotor cuando está girando ese campo rotante. ¿Cuál es el efecto que se produce en cada uno de los conductores que están en el rotor? El efecto que se produce es que se induce una FEM que provoca una corriente que va a cambiar en función de cómo esté rotando el campo magnético. Fíjense en las líneas, las flechas celestes, cómo van aumentando, disminuyendo y cambiando de sentido en función de cómo va pasando y va rotando ese campo magnético. Existe lo que se denomina la regla de la mano derecha, donde yo voy a indicar con el índice la dirección del campo norte a sur. Con el dedo medio voy a indicar la corriente, en qué sentido está circulando, y con el pulgar me va a dar el movimiento que va a tener esa espira o ese conductor. Esto gracias a las leyes del electromagnetismo, donde sabemos que un conductor por el que circula una corriente, en él se va a crear un campo que va a interactuar con el campo rotante y va a aparecer una fuerza. Esa fuerza es la que va a provocar que el rotor comience con su función de rotación, como se ve en la imagen, cómo va modificándose en función de las tres fases.
al estar el eje del rotor libre, va a producir el giro de ese motor. Por eso es muy importante comprender que de acuerdo al modo que esté fabricado ese rotor, ya sea en cortocircuito o bobinado, y si yo al bobinado le puedo aplicar una corriente, va a convertirse en un motor síncrono o en un motor asíncrono. Por ejemplo, el motor de jaula de ardilla lo que tiene es que tiene unas barras de contacto en cortocircuito, por lo que la corriente que se induce, la corriente que se creará una fuerza de rotación que está indicada con la letra F de color violeta. El efecto del campo rotante sobre esta jaula va a hacer que la jaula sea arrastrada intentando seguir la velocidad del campo rotante, no pudiendo alcanzarla por cuestiones de rozamiento y física propia del mismo, ya que si se sincronizaran no existiría variación de campo magnético, por lo cual no se induciría una corriente, por la cual no aparecería la fuerza. Para eso se utilizan los motores bobinados con corriente en el rotor o con campos magnéticos propios. El motor trifásico, como se muestra en la imagen, comúnmente está compuesto de un estator, un rotor, en este caso un rotor que puede estar en jaula de ardilla, rotor bobinado, una placa de bornes, unos apoyos en rodamientos, el eje motor, el ventilador de refrigeración y la placa característica. Un detalle que hay que tener en cuenta es la carcasa con su protección IP y el soporte, que también es importante a la hora de instalarlo, dado que tenemos que cumplir con los requisitos de alineación, vibraciones y estabilidad. Y la carcasa tiene que cumplir con las condiciones del grado IP de acuerdo a la situación que se esté utilizando. Estos motores son de gran uso en la industria, tanto trifásicos como monofásicos, asíncronos. Y los veremos más adelante. Acá tenemos un detalle más estricto en cuanto a las partes internas. Cada marca de motor va a tener su despiece para poder pedir el repuesto adecuadamente con su codificación de acuerdo a la marca. El rotor, como dijimos anteriormente, puede ser rotor de jaula de ardilla o rotor embobinado. Tengamos en cuenta que muchas veces el rotor bobinado y viene con el rotor enchapado para mejorar el flujo magnético que circula por ello y disminuir las pérdidas. Tiene el gran problema de que al usar anillos rozantes necesita más mantenimiento que los de jaula de ardilla. El estator es la parte fija, ahí se van a distribuir los bobinados, donde se va a aplicar las tensiones polifásicas, en este caso trifásicas, y vamos a tener acceso a su bornera, que van a ser los extremos de las bobinas de cada una de las fases. Vamos a poder implementar una conexión en estrella y otra conexión en triángulo, de acuerdo a como sea necesario y de acuerdo a los usos que se le va a dar. En este caso en la imagen vemos un rotor bobinado de alta potencia. Este motor es síncrono, dado que se aplica una corriente para que se establezca la sincronización entre el campo rotante y la velocidad del rotor. Vamos a tener que poderle identificar las chapas y leer sus características fundamentales: potencia, consumos, clases, torque,
la frecuencia de utilización, las tensiones máximas y mínimas en estrella de triángulo, las corrientes máximas y mínimas de estrella de triángulo y el tipo de funcionamiento que se puede obtener de ese motor. Obviamente que de acuerdo a la marca tiene una nomenclatura específica y uno puede determinar rápidamente con el código del motor cuáles son sus características. Los análisis de estos motores y su utilización los vamos a analizar más adelante, pero a simple vista podemos observar que este motor Siemens es de 50 Hz, 400-690 voltios, triángulo estrella, de 18,5 kilovatios, con 18,8 amperes y 32,5, con un coseno de phi de 0,91 y la velocidad 2940. Las tensiones de aplicación en triángulo y en estrella y las corrientes correspondientes. A 60 Hz, si se lo utiliza, tendremos una pequeña diferencia con los valores anteriores y están en la chapa identificatoria. Es de suma importancia, como dije anteriormente, conocer los soportes y los IP de cada motor. Los tipos de conexión que vamos a poder utilizar en los motores van a ser tipo estrella, donde cada una de las fases va conectada a un extremo de las bobinas y se van a conectar entre sí los extremos opuestos. En este caso vemos las letras que identifican los postes V, W, Z, X, Y, donde Z, X, Y están juntas en el punto central y las fases se conectan, las líneas 1, 2 y 3 se conectan directamente a la letra U, B y W. Con esta configuración obtendremos una conexión en estrella. Para tener una conexión en triángulo, lo que se realiza es una conexión secuencial entre cada uno de los paquetes de bobinas. Por eso se conectan la U con la Z, que la U es el comienzo de una de las bobinas con la Z, que es el extremo de la otra bobina, la B con la X, la W con la Y, que la Y es el extremo opuesto a la U, como se observa en la imagen. Están unidos U y Z, acá estoy señalándolo en la parte superior, están unidos Y y W en la parte inferior, y en el medio X y B corta. Con esa configuración voy a obtener la configuración de triángulo. Obviamente que en cada una de las conexiones voy a tener diferentes tensiones y corrientes de funcionamiento, por lo cual en algunos casos voy a necesitar una conexión en estrella y en otros casos en un triángulo. Observemos a simple vista que cuando hablamos de conexión en estrella, la tensión en estrella es la tensión en triángulo por raíz de 3. En cambio, la tensión en triángulo va a ser igual a la tensión en estrella dividido raíz de 3, o sea que la tensión es menor. Bueno, a modo de resumen, esto fue una pequeña introducción a motores eléctricos. Vimos lo que son sus partes, las partes del motor. Observamos que depende mucho del campo rotante. El campo rotante, recordemos que es el resultado de aplicar las tensiones desfasadas, las tensiones trifásicas, en este caso desfasadas 120 grados, al estator donde se encuentran las bobinas, que también están desplazadas, y con la aplicación de estas tres fases al mismo tiempo se va a crear un vector resultante que va a ser un vector rotante en función de las tensiones y la frecuencia de la señal de aplicación. La conexión de estos tipos de motores van a ser de dos tipos, estrella y triángulo, obteniendo una característica de funcionamiento en uno y en otro caso.
Es interesante entender el concepto de que, aunque tengamos un cortocircuito en una jaula de ardilla, se va a crear una corriente sobre ella. De hecho, el efecto del campo magnético pasando por una barra crea una corriente, y esa corriente crea su propio campo. Y ese efecto de interacción de los campos inducidos va a crear lo que se denomina fuerza de movimiento, fuerza de rotación. Y siempre tendremos que tener presente la regla de la mano derecha: índice anular y pulgar, índice campo, mayor el sentido de la corriente, y el anular la fuerza resultante hacia dónde va a ir. Recordemos que los dos motores más importantes, o mejor dicho, las dos divisiones más importantes de motores, es entre motores asíncronos y síncronos. Los síncronos, la velocidad de su rotor es igual a la velocidad del campo rotante. En cambio, los asíncronos, la velocidad de ese rotor es menor al campo rotante. Vamos a ver más adelante que esa diferencia de velocidad se llama deslizamiento, y que ese deslizamiento en ciertos casos puede ser útil y controlado. Vimos que en las chapas identificatorias de los motores están todos los datos de tensiones máximas, corrientes máximas, ya sea aplicadas en triángulo o en estrella, con lo que podemos definir el modo de funcionamiento de ese motor, ya sea que en un momento funcione como estrella y en otro como triángulo, o que funcione totalmente en estrella o funcione totalmente en triángulo. Obviamente, los campos resultantes, al aplicar las tensiones en estrella y en triángulo, van a ser distintos, por lo que van a cambiar el par y va a cambiar la corriente. Siempre tengamos presente que la bornera es el método en el cual nosotros vamos a elegir la forma de interconexión de esos motores. Más adelante entraremos más en detalle en cuanto a las ecuaciones y los conceptos matemáticos de los motores eléctricos. Desde ya, muchas gracias.